Bienvenidos a este nuevo capítulo de este curso de WordPress básico. En esta ocasión vamos a ver cómo funcionan las categorías y las etiquetas. Espero que sea un vídeo más corto que el anterior. En el anterior la verdad es que se hizo demasiado largo y en el futuro, en los próximos vídeos que hagamos del curso, van a ser vídeos más cortos, porque entiendo que es mucho más fácil para cualquiera poder poner un vídeo corto y verlo en poco tiempo que estar ahí una hora viendo un vídeo. Igualmente, yo por ejemplo cuando estoy viendo cursos muchas veces lo que hago es poner el vídeo en velocidad por 2 y así lo veo mucho más rápido, porque al final muchas veces el contenido pues lo puedes asimilar de una manera fácil, aunque esté más rápido la visualización. Así que si esa es tu forma también de aprender y de estudiar y de hacer cursos o vídeos, pues yo también te recomiendo que lo hagas. En esta ocasión, pues como decía, vamos a ver lo de las categorías y las etiquetas. Como siempre vamos a analizar la pantalla que estamos viendo. Podemos ver que tenemos por aquí, voy a poner esto así, vale. Tenemos por aquí, como en todas las pantallas, como ya hemos venido repitiendo varias veces, las opciones de pantalla, donde podemos elegir qué se nos va a mostrar en cada una de nuestras categorías que tenemos listadas. En esta pantalla concreta podemos seleccionar la descripción, el slug y la cantidad. La cantidad se refiere a la cantidad de artículos que tenemos en cada una de estas categorías. Yo recomiendo dejar las 3 cosas, pero si en tu caso no vas a usar la descripción, que después puedes decidir si la vas a usar o no, quizá a lo mejor la puedes quitar, a lo mejor no la necesitas. Y en algunas ocasiones, cuando tienes bastantes categorías, aunque uses descripciones, a veces es recomendable quitarlas. ¿Por qué? Porque cuando pones las descripciones, aquí en este campo se te pone todo lo que hayas escrito en la descripción, y si a lo mejor utilizas descripciones largas, la lista se te hace muy torpe, porque entre varias categorías hay un texto enorme. Voy a hacer el ejemplo, a ver, Lorem Ipsum, para que se entienda. Esto a lo mejor, bueno, seguramente puedes ver de una manera rápida cómo se hace esto, pero para que simplemente veamos el ejemplo, si yo editas esta categoría, que es sin categoría, y le pongo aquí todo esto en la descripción, lo que quería decir era que cuando viésemos el listado de categorías aparece esto así, lo cual pues a lo mejor no conviene. Entonces yo lo que recomiendo es que se quite la descripción, y entonces así el listado es mucho más fluido. Igual que en los otros casos, podríamos decir que aquí podemos poner el número que quieras de los elementos por página, pero como normalmente las categorías, lo recomendable es que no sean muchas, pues lo vamos a dejar en 20, ¿vale? Y lo vamos a dejar así. De acuerdo. Quería también recordar, no lo he dicho en los otros vídeos, pero en las pantallas normalmente aquí hay una sección de ayudas donde te explican un poco, de una manera escueta y resumida, que es bastante bueno, un resumen de qué son estas cosas, de qué significa cada una de las cosas. Yo te recomiendo que si en algún momento tienes dudas, pues te vayas a esta parte de ayuda y aquí pues resuelves lo que significa cada uno de los elementos que estamos viendo en pantalla. Vamos a ver entonces ¿qué podemos hacer con las categorías? Aquí a la izquierda, esta pantalla está dividida en 2 partes. Crear una nueva categoría te lo pone aquí a la izquierda, y el listado de categorías que tienes te lo pone aquí a la derecha. Como siempre, ya estas cosas no las voy a ir repitiendo a lo largo del curso, porque ya con los vídeos anteriores ya sabremos cómo funciona en esencia cada una de las cosas, pero aquí podemos buscar categorías y aquí podemos hacer una serie de acciones en lote. ¿Cómo se crea una categoría? Simple, ponemos el nombre que queramos, nueva categoría, y le ponemos el slug o el slug que nosotros queramos. Ponemos aquí casas, por ejemplo, por poner algo bastante aleatorio. Y en esta sección podemos poner la categoría superior que nosotros queramos. Podemos decidir que sea de un categorized o que sea de juegos. Voy a ponerlo de juegos para que veamos cómo se realiza la anidación. Y en descripción, aquí podemos poner una descripción corta, por ejemplo. Bueno, ya que creo que tengo copiado esto, vale, voy a ponerle una descripción más corta que esto. Así. Listo. Vale, entonces le doy a añadir nueva categoría, le damos a añadir nueva categoría y se crea la categoría. De esta forma podemos crear categorías fáciles.
de una manera bastante rápida. Si a lo mejor ya sabemos que queremos crear 10 categorías y queremos hacerlo de manera rápida para empezar a escribir artículos en nuestro blog y empezar a categorizarlos, pues esta es la mejor manera. Como pueden ver, se puede hacer una anidación de categorías, lo cual pues en algunas ocasiones puede resultar útil, en otras no. Yo les quería hacer una recomendación en cuanto a categorías. En cuanto a arquitectura de la información, en cuanto a la arquitectura web, lo ideal es que no saturemos la página de categorías, que hagamos el menor número de categorías posible. ¿Por qué? Porque si ampliamos demasiado el número de categorías, Google, por decirlo de alguna manera, o los buscadores, cuando rastrean nuestra web en busca de información para que esta web sea colocada en el buscador de Google, en los resultados de búsqueda, cuando rastrea, cuanto más compleja es la arquitectura, más difícil les a Google dos cosas. Primero, rastrearla, o sea, navegar por nuestra web, y segundo, entender de qué va nuestra web. Entonces, cuanto mejor categoricemos, cuanto más achicada esté la manera en la que hacemos las categorías, más fácil es a Google entender cómo es nuestra web y más fácil es a Google es navegar por ella. Entonces yo te recomiendo que antes de escribir cualquier artículo, antes de elegir un montón de categorías, primero te sientes y planifiques cómo hacer las categorías de tu blog. Según el tema que vayas a llevar en tu blog o los múltiples temas, pues hagas unas categorías que agrupen bastantes artículos y que así no tengas que hacer demasiadas, ¿vale? Yo también recomiendo, pero esto no son reglas que hay que cumplir a rajatabla, sino son recomendaciones. Recomiendo que no se haga subcategorías, sino que si puedes anidar todo el contenido de tu web en categorías de un solo nivel, creo que es el ideal para Google. Si es absolutamente necesario, también es ideal para Google, porque no puedes tampoco prescindir de lo que hablas en tu blog para darle facilidades a Google, sino que tienes que hacerlo de la manera más lógica y correcta. Eso seguramente es un buen resumen. Vale, dicho esto, vamos a entrar simplemente en una categoría y ver qué opciones tenemos dentro de ella. Vale, entonces aquí podemos editar la categoría. Puedes hacer una edición rápida, voy a hablar de esto, que básicamente te deja editar el nombre y el slug, que cosa que no vamos a hacer en este caso, y puedes hacer una edición completa. La edición completa es bastante simple. Simplemente te deja hacer lo mismo que en el otro caso. Y aquí puedes hacer una descripción como hacías de la otra manera. Vale, según el tema que tú tengas, hay temas que te dejan aquí poner una fotografía, que te dejan hacer una edición. Esto también lo puedes vitaminar con plugins, una edición más grande dentro de la descripción para que tú puedas aquí poner formatos y todo lo que quieras. Vale, entonces, pero en WordPress básico, o sea, lo que te viene por defecto, eso no está incluido, ¿vale? Entonces aquí tú pones una descripción y me gustaría ponerla para ver lo que se ve. Esto es una descripción inventada. Vale, entonces le damos a actualizar. Y aquí, en la parte de arriba, en esta barra negra de arriba, que por cierto va cambiando según lo que estés haciendo, cosa que tampoco había nombrado, pero a partir de ahora iré nombrando, puedes ver la categoría. Entonces, si le das a ver la categoría, puedes ver que esta categoría es juegos y la descripción se pone en este tema, se pone automáticamente después. Esto es una descripción inventada, ¿vale? Y a partir de ahí aparecerá un listado de todas las entradas que pertenecen a esta categoría. En este caso solamente esta que hicimos en el post anterior. Decir también que en esta barra de aquí arriba, que tampoco lo habíamos nombrado, siempre puedes añadir una entrada, un medio, una página y un usuario. Ya veremos lo que es un medio, una página y un usuario, que es bastante evidente, ¿no? Pero siempre puedes hacer ese tipo de cambios desde aquí directamente. Y esta barra también se va modificando y se van añadiendo opciones conforme se van instalando temas y plugins. Hay una información acerca de las categorías que también es interesante conocer y es acerca de la categoría sin categoría, que agrupa todos los elementos que no están categorizados en nada. Como puedes ver, en todas las categorías hay un cuadradito, un check, para que tú puedas, por ejemplo, borrarlo. Es decir, todas las categorías se pueden borrar. Yo puedo ponerme aquí y borrar todas las categorías que aparecen, menos una. ¿Por qué? Porque esta es la categoría donde se ponen los artículos que no tienen ninguna categoría. Como puedes ver, acabo de borrar la categoría juegos, que tenía un artículo
y cuando la borré, ese artículo automáticamente se ha metido dentro de esta categoría sin nombre. Voy a editarla, voy a hacer una edición rápida y voy a ponerle sin categoría porque así, ya está. Entonces, esta categoría de sin categoría agrupa todas las cosas, todos los artículos a los que no se le han agrupado categorías. Esto lo veremos más tarde, se cambia en ajustes, tú puedes cambiar cuál es esa categoría por defecto. La categoría por defecto nunca se puede borrar porque WordPress siempre se tiene que asegurar una categoría a la que vayan los artículos a los que no se le pone nada. Por ejemplo, si tú sueles escribir, vamos a poner un ejemplo, sobre alimentación, por ejemplo, tú puedes decidir que esta categoría, en vez de llamarse sin categoría, la puedes llamar, por ejemplo, off topic, ¿vale? Y aquí pones off topic. ¿Para qué? Para que esta categoría agrupe todos esos temas que no están dentro de los que tú realmente estás escribiendo. Por ejemplo, si un día quieres escribir acerca de algo de tu vida personal, de estos blogs personal, a lo mejor de alimentación, tú vas contando cómo vas haciendo tus dietas, etcétera, y al final tú quieres, al final no, en un momento concreto quieres escribir un artículo que no tenga nada que ver con dietas, sino con algo de tu vida, yo que sé, pues que te vas de viaje o lo que sea, pues eso entra dentro de off topic, por ejemplo, podría ser una manera de categorizarlo. Y simplemente no le asignas ninguna categoría, sino que ya automáticamente se te pone con esta categoría, ¿vale? Es una buena manera de aprovechar esta categoría que no puede ser eliminada y que siempre tiene que existir una, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la parte de etiquetas. La parte de etiquetas es muy similar a la parte de categorías, pero un poco más simple. Las etiquetas no se pueden anidar, las categorías se pueden anidar, las etiquetas no se pueden anidar. Igual que en la pantalla de categorías tenemos aquí las mismas opciones, que no voy a nombrar, y tenemos las mismas opciones de acciones en lote, de buscar etiquetas, etc. De igual manera, pues se pueden crear unas etiquetas creadas, y aquí ponemos etiquetas. Y en descripción, pues no ponemos nada. Vale, entonces añades una nueva etiqueta y se te crea una etiqueta. Tiene aquí una descripción, el Slack, etc. Y igual que en las categorías, tú puedes editarlas y te aparecen exactamente las mismas opciones. Si tuviésemos un tema distinto o algunos plugins distintos, quizá aquí aparezcan nuevas opciones dependiendo de las funcionalidades que tengan esos temas o plugins. Decir que, bueno, pues que prácticamente igual que las categorías, las etiquetas pues se ven de esta manera, se muestra la etiqueta y se ve a continuación un listado de todas las entradas que aparezcan dentro de esa etiqueta, que esa etiqueta esas entradas estén etiquetadas. A modo de resumen, ya hemos explicado básicamente cómo funcionan y cómo añadir etiquetas y cómo modificarlas y cómo se ven, y básicamente explicar que estos consejos que decía antes con las categorías que también se aplican a etiquetas. Es recomendable que no se pongan muchas etiquetas ni muchas categorías. Cuanto menos tengan, quizá mejor. A no ser que sea algo que por la temática de tu web tengas que utilizar. Las categorías recomiendo que sean categorías excluyentes. Es decir, que ningún artículo del blog pueda tener más de una categoría. ¿Puede tener más de una categoría? Evidentemente sí, pero recomiendo que que las categorías sean excluyentes. O sea, un artículo solo podría estar en una categoría. Y si está en esa categoría, significa que no puede estar en otra categoría distinta. Espero que se entienda. En el caso de las etiquetas es bastante diferente. Las etiquetas no necesariamente tienen que ser excluyentes. Un solo artículo, una sola entrada, puede tener varias etiquetas distintas. Es más, es algo bueno. Lo que recomiendo siempre, que quizás seguramente hagamos un vídeo explicando un poco así por encima cómo hacer una buena categorización y etiquetado de los artículos. Lo que recomiendo es que se haga un estudio de palabras clave y un estudio de la arquitectura web para organizar las categorías y las etiquetas. Creo que debe ser uno de los primeros pasos, sobre todo si vas a hacer una web que sea
más blog que web, o sea, no un e-commerce, bueno, que el e-commerce tienes que hacerlo con los productos, pero si es una web muy enfocada al contenido y muy enfocada al blog, antes de construir la web tienes que pensar bastante cómo quieres hacer esto de las categorías, cómo vas a categorizar y etiquetar tu blog. Vale, dicho esto, pues nos vemos en el próximo vídeo.